Subite al alto del Puera, de allí verás a Cabrales y a Toán. Téñame Belén Arbolella y Sheila, dos gaiteres, tú cabraliega, puedes hablar. Vale. Y Belén Arbolella no ye de Cabrales y es de Lieres, pero echaste el ancla aquí. Yo arrima para acá. El amor trájote a Cabrales. Bueno, llévelo yo. Llévelo yo para Lieres. Ah. Yo vine a tocar aquí cuando tenía 12 años la primera vez. Vine al pueblín de La Molina, precisamente. ¿Aquí? Sí. Y fíjate lo vieja que seré, que bailaban. Y, Seila, todo lo que se bailaba, todo lo que se tocaba en la gaita, todo lo bailaban agarrado. Todo. Empezábamos, teníamos que tocar por la mañana la misa, después un poco por la tarde y después la sesión del baile. Y a la gaita y el tambor bailaban todo agarrado, todo, todo, todo. Y bailaban todos, ¿eh? Hacíase la fiesta en la escuela. Y después ya empecé a llamarme Papandiello, y después fui para Inguanzo, Verodia y tal, y bueno, fui creciendo, mientras tanto que iba yo medrando y tal, pues Juan andaría por ahí a sus cosas y tal, ¿no? Y entonces ya cuando tenía 20 años conocílo y hasta hoy. Pero llévelo yo. ¿Cuál es la historia de esta casa, Belén? Pues mira, esta casa, mi suegro marchó para Australia porque el sueño de él era tener una ganadería y en aquella época pues el que tenía ganado tenía la comida asegurada de él y de los suyos y tal. Entonces marchó para Australia, tuvo 3 años y enteróse que se vendía esta casería. Y entonces mandó ya un poder al abuelo para que diera la señal. Y bueno, compró al abuelo de Solita, de Verodia, y que estaba en México. Entonces, de aquella leílo yo en los papeles y tal, tenían el molín funcionando. Y ese hombre tuvo que indemnizar al molinero para que se fuera y tal. Y bueno, pues y un poquillo la historia de la casa. ¿Y de este sitio tan guapo? Yo puedo decirte que vengo para acá y estamos como apartados de lo que es el día a día. Yo voy para el río, siéntome allí en una piedra, pues pásame una hora viendo el agua y oyendo lo que es plena naturaleza. Lo mismo aquí como en el resto de Cabrales. Y yo oye lo que más me tira, el venir y la tranquilidad, pura tranquilidad. Sheila, ¿cuántos años tienes? 16. 16. ¿Y cuántos años lleves tocando la gaita? Pues desde los 9 años. ¿Por qué empezaste con la gaita? Pues porque un día fui de fiesta, bueno, una fiesta de Prado, y por el día pues vi una banda de gaites y fue la primera vez que tuve una toma de contacto con la música asturiana. Llamó la atención y dije a mi padre que yo quería probar. Belén, ¿cómo fue la época con Consuelo y aquel dúo que tuvisteis? ¿Cómo se entamó aquello? ¿Cómo empezó? Nosotros empezamos en Seronda, allí fue donde nos conocimos. Y a los 2 años así, pues empezamos a pensar en ponernos nosotros a nuestra manera, con gaita, acordeón y cantando. Y así fue. Y la verdad que tuvimos 5 años, grabamos 4 discos y la verdad pienso que gustó mucho. Y sobre todo por esta zona, porque os cantamos así cancionines que eran de la zona de aquí y eso, y gustó. ¿Incluisteis hasta una de Javier de Arroes? Sí, sí, la Pastorina Cabraliega, pero esa hay una cancionina que fue recopilada aquí, ya es tradicional. Nosotros lo que hicimos fueron los arreglos. Entonces empezaba: y en el naranjo de Bunes baja la nieblina al suelo, por eso les cabraliegues viven tan cerca del cielo. Pastorina cabraliega, la gracia de Dios te asista, cuando enamores los ciegos, que harán los que tienen vista. Pastorina cabraliega, pastorina cabraliega.
Y así seguía, otro cachín. ¿Qué te ¿Y parece? se conocen a los moces aquí? ¿Qué te parece, Sheila? Precioso. ¿Qué quieres que te diga? Si soy de aquí de la zona, pues me gusta mucho escuchar canciones de aquí. Claro, ¿ves cómo se conquisten los cabraliegues? Esta ya la tenemos al vuestro. Y los cabraliegos, Y los señora. cabraliegos, señora. El entorno dio lugar a inspirarse en muchas letras, porque no todas, por ejemplo, algunas de las que nosotros cantábamos, quitando lo que era la pastorina cabraliega, las demás fueron nuestras, fueron escritas, no era popular. Tuviste dos maestros excepcionales en la gaita, el gaitero Beriña, y en la canción, Mariluz, Cristóbal Caunedo. Eso, ¿cómo lo interiorices? Toda la influencia que tuvieron en ti esos dos grandísimos músicos. Yo de piquiñuca, cuando empecé a tocar, siempre me gustó, regalaron una cinta, que era del gaitero Beriña, y yo siempre quería conocer el hombre ese, pero no sabíamos ni por dónde empezar. Entonces pensamos que igual hubiera muerto y tal, y bueno, el caso es que yo convencí un día a mi padre para que me llevara a Beriña a conocerlo. Y efectivamente preguntamos por allí que si todavía vivía el gaitero Beriña, y resultó que sí, que tendría de aquella 50 y pico años. Y para mí siempre fue el tipo de música que me cautivó, siempre fue como un son muy dulce, y de chavaluca yo quería imitarlo tanto que había de Celestino Rubiera, llamábame Beriña cuando me veía. ¡Hombre, Beriña! Quería imitar tanto éxito que después a lo mejor ya con los años fui variando un poquillín. Luego, para mí Mariluz es una diosa, pero ojo, que hay también, por ejemplo, está Nori Redondo, está María Luisa, están, bueno, muchas mujeres que para mí son dioses en la tonada, ¿no? Marín de Ribe de Sella, tráeme cuando vayas un pescadillo, una estrella. Como tanto cantó a los cabraliegos, ¿eh? Con estrategia, Belén? Con estrategia. Claro, porque yo cuando llegué aquí, no te creas, que Costó, ¿eh? Costó convencerlos, costó. Pues entonces cántanos otro poquitín de otra. Cabraliegos, que al lado tenéis la montaña, donde se produce la leche, pa'l mayor queso de España, donde se produce la leche, pa'l mayor queso de España. Tenéis en el río Cares recreo pa' pescadores, y en el Naranjo de Bulnes lo tienen escaladores. Cabraliegos, siente noble y tan valiente, no olvidamos que en el monte socorréis a tanta gente, y en la salud de Carreña perdió una moza Corales, y yo encontré los amores en canales de Cabrales. Cabraliegos, siente noble y tan valiente, no olvidamos que en el monte socorréis a tanta gente.